Esto realmente tiene que ser un cambio no solo de mentalidad y de honestidad y de justicia, o sea, es un cambio de manera de vivir, de todo eso también tenerlo con la tierra. La tierra no da para, ya no me gusta el móvil, paso, o quiero un coche más grande, o sea, yo creo que hay que cambiar, pero mucho, de valores y de todo. Yo son los dos problemas así que estoy viendo más y que no estoy viendo abordar dentro del 15M. Gracias. Sí se aborda, sí. Sí se aborda. Sí se aborda. Está en cada uno de nuestros corazones prácticamente olvidados. No, vamos a ver, lo que ha dicho Pedro de la auditoría Bankia, la auditoría ciudadana, tiene tres connotaciones dentro de lo que significa la deuda. Es una deuda elitista, que es una deuda generada de todos los españoles para el pago a una élite. Es una deuda de corrupción, porque son los corruptos los que han generado el problema. Y es una deuda generada, conseguida a base del memorándum conseguido con Europa, que ha generado los recortes. Es una deuda absoluta y totalmente ilegítima la que se ha generado. Y como tal, la denuncia va a estar, creo que muy clara de cara a Bankia. Lo que pasa es que poco dinero frente al problema. Tenemos otro muy bonito cerca, el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid debe cerca de 8.000 millones de euros. Es una deuda de todas las personas que vivimos en esta ciudad. Y el Ayuntamiento de Madrid es una deuda corrupta, descarada y absolutamente corrupta, por lo tanto ilegítima. También existe un elemento de denuncia ahí muy potente. Carlos. ¿Qué tengo que dar? ¿Nada? No, simplemente. Bueno, yo, referente a lo que ha comentado ahora Asun, la compañera Asun, quería hacer acerca de, también tenemos que hablar un poco sobre los logros, lo que se ha conseguido y lo que todavía tenemos mucho que trabajar en el 15M. Respecto al tema de la comunicación, quiero hacer una pequeña reflexión y también explicar un poco lo que ha ocurrido en estos 2 años, porque si esta estafa crisis ha llegado, por ejemplo, también ha llegado a todos los sectores de la sociedad, por supuesto también ha llegado a los medios de comunicación en general, que se traduce básicamente en que venden menos periódicos, concretamente a la prensa, y no es de extrañar, pues porque aparte de la crisis y que hay menos dinerito, que la gente tiene menos dinerito para extras, como pueda ser determinados periódicos o determinadas revistas, es que han perdido mucho crédito, han perdido toda credibilidad. Eso, si lo sumamos a que prácticamente todos los que hemos trabajado en medios, o trabajamos en medios, que seguimos trabajando, aunque no nos paguen, pues bueno, concretamente después de la construcción es el sector en proporción con más paro, porque evidentemente o los medios de comunicación o eres un esbirro que escribes o haces lo que el jefe te dice, y ya sabemos que hay 2, 3 grandes emporios de los medios de comunicación que ya sabemos que están muy vinculados al bipartidismo y al neoliberalismo totalmente, con lo que todo ello implica, o no trabajas directamente, y estamos viendo ejemplos de eso concretamente, y más desde que el desgobierno del PP está donde está, y lo que está ocurriendo, pues por ejemplo, en Telemadrid o a un nivel más amplio en Televisión Española con los ERES y con la censura impuesta. Pues ¿por qué? Pues porque han puesto ni más ni menos que a señores en la dirección de Radio Televisión Española que son del Opus Dei, directamente, así de claro. Entonces, como ellos es un ordeno y mando y tal y cual, pues bueno, el caso es que los medios de comunicación generalistas han perdido muchísimo crédito. Cada vez más, y gracias quizás al 15M, la información está llegando también por otros lados, y la ciudadanía está viendo que lo que están contando
tanto un periódico como otro, pues no es lo que representa la realidad. En eso quiero decir que es un gran logro del 15M que tanto muchos profesionales de la comunicación como otros que no lo son, el llamado periodismo ciudadano, se ha hecho un hueco mediante las nuevas herramientas de comunicación, Internet y herramientas colaborativas, no solamente la web, sino otras muchas herramientas, para que la información fluya y llegue y pueda llegar a cualquier lugar y cualquier persona pueda consultarlo, pueda informarse de una manera más rigurosa, más veraz y con mayor realidad que lo que están contando. No voy a mencionar ningún periódico en concreto, pero cualquiera de los 5 o 6 periódicos generalistas. Y yo creo que esto es un fenómeno que cada día está aumentando más y más y más y más. O sea, concretamente, aparte es que yo no voy a gastar el poco dinero que tengo en comprar determinado periódico, pero a lo mejor sí compro otros que acaban de surgir en los últimos 2 años, o por supuesto voy a vincular mis fuentes de información a determinados medios, determinados blogs, determinadas diarios online que están proliferando y que están dando una información mucho más rigurosa y que creo que la tenemos como una de las grandes herramientas para concienciar y para informar a cualquiera, a la ciudadanía. Ahí lo dejo. Yo creo que es uno de los grandes logros del 15M, la comunicación. Aunque luego haya pues algunos problemas de comunicación internos y demás, pero bueno, eso ya es otro debate. Quería decir eso. Ya no hay ningún turno más de palabra. No lo hay. Entonces, si alguien quiere... Bueno, yo quería... Es un poco para lo que había comentado anteriormente el compañero Pepe. Y hay una cosa que tenemos que darnos cuenta de la diferencia que hay cuando se generaba el dinero, cuando había digamos, un patrón oro y lo que llaman el dinero confianza. Es decir, en el patrón oro, digámoslo así, había como una especie de riqueza previa, que era el oro, y esa riqueza estaba representada por el dinero. Cuando se quita un patrón y se establece el dinero de confianza, lo que se hace es, se genera un dinero que no representa ninguna riqueza, y es dinero porque la va a representar. Esa riqueza es el trabajo. Es decir, cuando nosotros nos dejan 100.000 euros para comprarnos una casa, esos 100.000 euros que se han inventado, que no existen, que no tienen ningún valor, van a ser, su valor se da por el trabajo que vamos a realizar nosotros por 100.000 euros. Es decir, eso son a lo mejor, pues lo que sean, 15 años, 20 años de trabajo. ¿De acuerdo? Los banqueros se llevan, los especuladores se llevan un porcentaje de ese volumen de dinero que van generando y que tendremos que darle contenido nosotros a través de nuestro trabajo. Por eso, ellos han necesitado, que nosotros necesitamos cosas para tener que trabajar mucho más y así pedirles más dinero del que ellos se van a llevar un porcentaje. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace, al generarse la deuda, nosotros lo que estamos enajenando es nuestra vida. Pretenden decirnos que es el tiempo, pero el tiempo no existe. Lo que existe es la vida. Entonces lo que estamos haciendo es, nos van generando, nos van convirtiendo en esclavos que hemos vendido ya nuestro futuro a cambio de una cosa que era un dinero que cosas que no valen, digamos, el dinero que vamos a pagar por él, sino simplemente estamos vendiendo nuestras vidas para pagar el beneficio de unos explotadores, que son los especuladores. Y la situación actual es esa. Y nos han convertido la vida de esta manera. Somos unos esclavos, nos dan 5 minutos o 20 o lo que sea de libertad para poder salir y compensamos la frustración de no hacer lo que queremos porque nos hemos vinculado a un pago de una cosa que vale muchísimo más de lo que vale la cosa en sí, a cambio de tener cosas. Eso es el consumismo. ¿De acuerdo? Y si no hay un cambio en la mentalidad de la gente, vamos a seguir siendo esclavos porque la gente se cree que necesitan las cosas para... porque es necesaria, digamos que la frustración en la vida es algo inevitable y que la única manera de solucionarla es a través de la compra. Y hay que explicar que no, que directamente haciendo lo que uno quiere ya no necesita
evitar esa frustración a través de la compra porque no la tienen. Simplemente hay que decir. Y es ver cómo están generando una sociedad de esclavos. Y eso es muy importante. Nada más. No sé si lo he explicado bien, pero vamos. Perdona, habías dicho explicar a la gente que no necesita tanto dinero. Es decir, no, o sea, el dinero que usamos para compensar la frustración que nos genera el no hacer lo que queremos, no lo necesitaremos si hacemos lo que queremos directamente, simplemente. Está empezando yo otra vez. Una cosa muy breve. Pedro. De lo que dices, eso es una cosa que yo llevo notando mucho tiempo sobre todos estos debates de la deuda, que el tema de qué es el dinero, cómo se genera el dinero mediante la deuda, está ahí, por ahí más o menos la gente lo tiene en la cabeza, pero no se está sacando explícitamente. Y es una cuestión fundamental, porque cuando hablas de deuda, cuando estás entendiendo que el dinero no existe, que el dinero lo están creando cuando te lo prestan a ti, pues se ven las cosas en general de otra manera. Y creo que en todos estos temas de deuda es bastante importante que esas cosas se intenten explicitar y explicar a la gente. Porque mucha gente lo podemos quizás entender o medio entender, pero creo que la mayoría de la gente no tiene ni la más remota idea. Pepe tiene la palabra. Bueno, yo intentaba haber dicho antes, la deuda es una herramienta, el problema es el sistema. El problema es la acaparación de capital, el problema es la sobreproducción. El problema es cuando esa herramienta deuda empieza a generar apalancamiento, qué palabra, en los entes que tienen demasiada deuda. Un banco con mucha deuda es un banco que tiene un apalancamiento peligroso. Cuando hay patrón oro, hay desconfianza, y ahí empiezan los problemas. Todo eso es el sistema. Antes decía un compañero, alternativas. Pues mira, pensando que estos tarados están controlando el sistema, van a encontrar algún tipo de caminito para que volvamos a crecer, es decir, a que sigan ganando ellos cuartos. En otras palabras, van a generar empleo, aunque sea precario, van a generar crédito, con lo cual habrá más deuda de las familias. Es decir, van a reproducir nuevamente esa pescadilla que se muerde la cola. Despacio, desde muy abajo que nos han dejado, intentaremos ver cómo van mejorando nuestras vidas despacio otra vez. Entonces, esto es fundamental, que no se nos olvide lo que están haciendo, porque es el sistema, y si se nos olvida, volveremos a caer en el ciclo del consumismo, volveremos a caer en el ciclo de la deuda y volveremos a caer otra vez en la mierda a la que nos han llevado. Y habrá otra crisis y así se van retroalimentando. Alternativas. Mira, empecemos a hablar de que la propiedad privada la entienden ellos, porque a nosotros nos han quitado las cosas. Empecemos a pensar que lo procomún es una propiedad compartida que es de las personas. Empecemos a pensar que las empresas no es... La palabra empresa es muy bonita. Emprendo, no emprendedores, cuidado con los emprendedores. Emprendo cosas. Es que claro, el lenguaje también se tergiversa por parte de ellos. La palabra libertad en su boca suena mierda. La palabra libertad es maravillosa. Hagamos empresas, empresas horizontales, cooperativas, como queramos verlas. Hagamos nuestra propia capacidad de generar nuestras cosas. Salgámonos del desempleo entre nosotras mismas. Con poco dinero se pueden hacer muchas cosas. Y si hace falta dinero, se roba. Se me ha escapado. Eso no lo grabes. Se coge, exactamente. O se crea. Se recolecta. O se crea. Porque hay monedas alternativas. No hablo de esas cosas electrónicas, que es una carallada más. Hablo de esas monedas que está utilizando, por ejemplo, la Cooperativa Integral de Barcelona, que tienen su moneda en red propia de ellos. Claro, ahí hay un problema, los impuestos, esa fiscalidad que queremos de otra manera. ¿Para qué? Para esa propiedad de todos.
esa propiedad de la educación, esa propiedad de la sanidad, esa propiedad de ayudar. Claro, se ayuda tanto y se necesita tanta ayuda porque existen las diferencias sociales. El rico es rico y el pobre es pobre. Por lo tanto, o hay una redistribución de la riqueza o vamos apañados. Como no nos la van a dar, ya sabéis lo que tenemos que hacer. Crearla. Es más suave que Asun, por favor. Bueno, lo que dice Pepe de la Cooperativa Integral Catalana, además de tener su propia moneda, sí que tienen una fiscalidad para lo que es el tema de sanidad, el tema de educación, o sea, entre ellos, que sí que están haciendo lo que es el procomún, alimentando el procomún, el bien común. Es que cuando estaba hablando Pedro, pues me ha acordado sobre el dinero, sobre el tiempo, sobre la vida, pues me ha acordado de nuestro queridísimo José Luis San Pedro, que decía que el tiempo no es oro, el tiempo es vida. O sea, eso no se nos olvide nunca. Y hay referentes maravillosos que podemos aprender mucho de ellos, de Saramago, que la alternativa al capitalismo se llama conciencia. O sea, ser más seres humanos y menos robots y menos... Porque realmente lo que llena al ser humano son otras cosas. ¿De quién es la última frase de Saramago, Martín? Sí, hay un vídeo en YouTube que habla sobre búscalo en YouTube, la alternativa al capitalismo, se llama conciencia. Es una maravilla, una reflexión muy bonita. Pedro, por favor. Bueno, yo quería hacer un matiz a lo que comentaba Pepe y del tema de las crisis de producción del sistema capitalista. Que una cosa es cuando aparece, desde mi punto de vista, cuando aparece el dinero confianza, la crisis no se da por exceso de producción, sino porque nosotros generamos mucho dinero y no podemos trabajar tantísimo como para poder compensar ese dinero. Y es cuando no se le puede dar ese trabajo a la gente, como ha ocurrido, como hemos visto todos en esta crisis. El problema esencial ha sido que no podían trabajar. Entonces, como no podíamos trabajar, no podían cubrir el valor del dinero que se había emitido. Que no es lo mismo que cuando primero hay la riqueza, se emite el dinero y a lo mejor hemos producido demasiados calcetines o demasiados de todo. Aquí se ha centrado toda la producción en donde han querido los bancos, que ha sido en la vivienda, lo que les interesaba para generar más dinero. Pero en el resto de las cuestiones se ha dejado de producir. Se ha dejado de producir en la agricultura, se ha dejado de producir en la industria, se ha dejado de producir en todo. Aquí simplemente lo que se ha hecho ha sido generar, sin generar riqueza, generar una obligación de la población para que se conviertan en esclavos. Pero no ha habido un aumento de la producción, ni mucho menos. Yo creo que hay una diferencia importante entre las crisis que había anteriormente, cuando primero estaba la riqueza, que representaba un dinero, y ahora que nos dicen, saca el dinero y ya vosotros le daréis valor. Creo que eso es muy importante. Cuando yo hablo de sobreproducción no hablo de España, hablo a Sí, nivel global. sí. Y la sobreproducción es todo lo que produce China, todo lo que produce Brasil, todo lo que produce España y todo lo que Pero eso produce... no se ha producido la crisis donde se produce, porque esos países que están produciendo son precisamente los que no tienen crisis. Si la crisis fuese producción, la tendría China. No es así. Claro que Ellos no es así. también están en crisis Porque ha habido una burbuja de sobreproducción, brutal entre otras cosas. de especulación inmobiliaria. Pero la culpa de la deuda pública no la tiene el gobierno, la tiene los Keynes. Los Keynes inventó la deuda pública para... Pero bueno, En 1900, ¿cuándo fue la 30 y algo? Ahí se inventó lo que se llama la deuda pública. La deuda pública era necesaria para engrasar la economía y crearle gasto público. Pero como siempre pasa con el ser humano, se inventa una cosa que es buena. La pólvora fue mala porque sirvió pues, para matar gente, pero fue buena porque acabó con la caballería y la caballería significó la durísima Edad Media. El gasto público que inventó Lord Keynes se inventó un momento bueno y ahora mismo se lo explica por qué. yo creo, vamos a ver, por deuda pública hubo 4 bancarrotas en España en la época de Felipe II. Y Keynes tiene menos años, ¿vale? La deuda pública
existe desde que los poderosos pueden asignar a los menos poderosos la deuda de sus propios gastos. No. Viene de un Estado. Viene de un Estado. Permíteme que te diga una cosa. Lo que quiera. Mira, muy sencillo. Ni Keynes es el culpable, sino las consecuencias de la aplicación de keynesianismo. Exacto. Ni siquiera la escuela de Chicago, la neoliberal escuela de Chicago, es culpable de la situación. Es que de eso se aprovechan algunos. Los de siempre. Y los de siempre son los que acaparan el capital, los que generan la sobreproducción a nivel global y los que provocan los ciclos de crisis. Pero ¿qué es sobreproducción? Aquí llama usted sobreproducción. Yo llamo sobreproducción a cuando lo que yo estoy haciendo A cuando se dejo de desnivela, poder venderlo para ganar dinero. a cuando se desnivela la oferta con la demanda. Exacto, digámoslo así. Siempre la oferta y la demanda están desniveladas. Bien, pero esa oferta y la demanda está provocada por el crecimiento, por la acaparación del capital en la el oferta está crecimiento. desnivelada. En la Edad Media no había comida para todos y los grandes marqueses no se la comían. Cada dos O sea, carriles. siempre ha habido, en la época de los bisontes se repartía mal también, el fuerte se llevaba el bisonte y el otro pues no salía. Yo creo que también hay que diferenciar lo público como lo que afecta a la población, a toda la población. Puede. Estamos en la mejor época de la historia. Las grandes hambrunas se acabaron. Se acabaron los muertos de la Primera Guerra Mundial, los 80 muertos de los millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial, las épocas coloniales. Estamos en un sistema donde el Estado de Derecho, tal como lo concebimos, es algo auténtica porca. O sea, no sirven ni las instituciones ni los bancos centrales. Todo esto se termina. ¿Pero por qué se termina? Por una cosa que se llama la física. La física. En la física moderna, todo, con el bombardeo de hidrógeno, de tal, se producirán en formas autogestionarias de calle, se producirán coches, se producirán comidas, se producirán. Es así. Y se ha logrado, en el acelerador particular de René Reyes, se ha logrado reproducir a mayor velocidad los efectos que están sucediendo claro. Como eso se logrará poco a poco. Y el sistema tal como concebimos se irá al carajo. Como se fue al carajo la media, como se fue al carajo la revolución industrial y después viene otro. Totalmente de acuerdo en eso. Estaremos siempre a empujones que lo que hacemos los seres humanos. Empujamos y llegará ese momento. Señores, que tengan buen fin de semana. Buen día. Igualmente. Tienen razón, el sistema muere. Una cuestión, la moneda sí que es una población, pero desde luego hay que diferenciar lo público de lo que es de titularidad pública. Hay cuestiones públicas que pueden ser privadas, y lo público es lo que afecta a toda la población. Y esto tenemos que aprenderlo, no solo lo que es Estado. En este caso, por ejemplo, por mucho que los bancos sean de propiedad privada, digan, pero son de interés público todo lo que está ocurriendo. Y hay muchas cosas de interés de que son públicas, que ya te digo, pueden tener propiedad privada, y cosas que ahora, por ejemplo, como el agua o el aire, creemos que necesariamente, no es que sea público, sino que sea de todos, puede ser propiedad privada. Y el hecho de ser propiedad privada no afecta a su carácter público, ni mucho menos. Sino simplemente aquí ha habido una parte de la población que se ha adueñado de cosas que afectan a todos. ¿Alguien más quiere hablar? Yo quería decir una cosa. Este señor ha dicho que no hay grandes hambrunas. Bueno, sí. O no las vemos. O sea, ¿cómo está África? No sé, en España hay desnutrición, no había habido desde hace yo creo que bastantes años. O sea, no nos neguemos, no hagamos lo mismo que estábamos haciendo hasta ahora. Europa nos va bien, que se jodan los demás. O sea, empecemos a mirar a que la humanidad es muy grande y que el mundo se ha hecho muy pequeño. Yo vuelvo a lo mismo que hemos tocado antes, o sea, es que esto es una operación orquestada con alevosía, nocturnidad y pecaminosa total desde hace muchos años, que va por oleadas. Entonces, como decía Pepe hace un momento, el sistema se retroalimenta así. Ahora, o sea, llegará una gran crisis, habrá grandes hambrunas que las está empezando a ver en Europa, concretamente en España. Las estamos teniendo ya. No, hambruna no, porque hambruna es otra cosa, pero hambre sí, sobre todo de justicia, y de comer también. Bueno, hambruna, lo que se entiende históricamente a nivel histórico por hambrunas es otra cosa, pero hay gente que no llega al día 10, ni al 5.
Exacto. Entonces ya me dirás. Entonces, lo que quiero decir es que el propio sistema, estos señores, que después de los Chicago Boys vendrán los Detroit Sisters, me da igual, pues lo que harán serán crear de nuevo un sistema para levantar todo el consumo, a partir de lo que Pepe comentaba, para volver de nuevo, porque ocurre una cosa, la humanidad, los seres humanos tenemos muy poca memoria. Y eso, estos señores lo saben muy bien. O sea, estos son unos magos negros que se manejan perfectamente, o sea, no les subestimemos, porque listos son muy listos. Entonces, lo que tenemos que ser es por lo menos no tontos. No tontos. Entonces, ya sabemos cómo funcionan, ya sabemos cómo trabajan. O por lo menos algunos lo sabemos. Los que lo sabemos, creo que debemos de informar con pruebas y con señales de cómo funcionan estos señores. De cómo funcionan. Porque es que quizás de esta crisis nos vamos a levantar mediante nuevos créditos, potenciar más el consumo para volver a lo mismo. ¿Cómo se resolvería esto? Bueno, ahí hay muchos movimientos sociales a lo largo del siglo XXI, a lo largo del siglo XX y a finales del siglo XIX, que han demostrado que la ciudadanía y un Estado de Derecho implica el que no haya ese colapso, por un lado, entre la gran economía y la ciudadanía, y que no haya esa gran brecha entre las grandes riquezas y el pueblo. No sé si sabéis que hace pocos días Oye, es verdad que te dejan ha aprobado una ley que prohíbe guardar, vender, intercambiar semillas autóctonas. Esto es muy grave. Se ha conseguido, por llamarlo de alguna manera, que entre pequeños sí se puede hacer. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, tampoco sé a qué nivel están, pero todo esto ya está prohibido y en otros muchos sitios. O sea, el tema de Monsanto, el tema de la soberanía alimentaria. Si están haciendo la burbuja ahora mismo en el tema de las semillas, en el tema de la alimentación, además son expertos en vendernos pues, magia. O sea, nos lo venden todo con palabras bonitas, nos dicen que la agricultura es sostenible, que los transgénicos van a dar de comer a la humanidad, cuando todo eso lo único que están haciendo es una nube para tener ellos el poder sobre la comida. A lo mejor lo vemos muy lejano, veíamos muy lejano la crisis que estaba habiendo en Sudamérica. O sea, esta crisis está pasando ahora, esta burbuja está pasando ahora y es muy peligrosa.